En este video voy a enseñarte 3 claves fundamentales para evitar la muerte de cachorros recién nacidos. 3 consejos muy importantes para cuidar la vida y la salud de los cachorros recién llegados al mundo, principalmente durante todo su primer mes de vida, ya que esta es una de las etapas más delicadas de la vida de un perrito recién nacido, en la que suelen producirse la mayor cantidad de pérdidas por muertes en una camada. Estos 3 cuidados claves que voy a explicarte los debes poner en práctica antes del nacimiento, en forma preventiva durante la gestación o embarazo de tu perra, para que luego del nacimiento tengamos cachorros sanos, fuertes y resistentes a las enfermedades. Siempre es mejor, como dice el dicho, prevenir que curar. Y te aseguro que muchos de los problemas de los cachorros se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo antes del nacimiento, en la vida intrauterina, o sea, dentro del vientre de la madre gestante. La salud física y emocional de los cachorros recién nacidos depende en primer lugar de cuidados estrictamente indispensables de la madre durante la gestación. Debemos conocer que existe una estrecha relación entre los cachorros y la madre durante la gestación. Esto va a determinar la salud, el bienestar y la sobrevivencia de los cachorros durante el primer mes de vida. Para hacer las cosas realmente bien, vamos a comenzar a cuidar a nuestros cachorros antes del nacimiento durante la gestación. Estos cuidados de la madre no solo impactan directamente en la salud física de los cachorros, sino también en sus habilidades comportamentales, es decir, en su comportamiento, lo que va a determinar que el cachorro se convierta en un buen animal de compañía, que se deje peinar, se deje manipular, tenga hábitos nutricionales correctos y sea un animal sociable con otros individuos de la misma especie y con otros individuos de especies diferentes como gatos o humanos. Vamos entonces ya mismo a los 3 cuidados claves de la madre durante la gestación. Primero, cuidados médicos. Tanto la vacunación como la desparasitación correspondiente de la futura madre debe de realizarse antes del servicio o monta y jamás durante la gestación, ya que esto podría afectar la salud y la vida de los cachorros que se están gestando. Segundo, ejercicio moderado y continuo de la hembra preñada. La perra preñada debe dar una caminata tranquila diariamente durante 30 a 40 minutos. En las primeras 6 semanas del embarazo, la perra se mostrará activa y ágil, y puede correr y jugar con otros perros. Pero conforme pasa el tiempo, se encontrará más y más pesada, y su ritmo de paseo será más lento, como es lógico. Es por esto que a partir de la 7ª semana de gestación, las caminatas deben tener una duración de solo 15 minutos. Estas caminatas diarias evitan el estrés y la obesidad de la madre, lo que determina un mejor desarrollo y salud de los cachorros y un parto sin problemas. Tercero, alimentación correcta de la hembra gestante. La gestación de la perra dura unas 9 semanas y media. Para entender las necesidades nutricionales de la perra gestante, debemos dividir el embarazo en 2 partes. Primera parte, las 6 primeras semanas de gestación. Y segunda parte, las últimas 3 semanas y media de gestación. La perra no debe aumentar de peso durante la primera parte de gestación, o sea, durante las primeras 6 semanas de gestación, por lo que no se debe aumentar la cantidad de comida y la concentración de nutrientes durante esta primera etapa del embarazo. En las últimas 3 semanas de gestación es cuando se produce la mayor parte del desarrollo y crecimiento de los fetos, por lo que es aquí donde sí debemos aumentar la cantidad de proteínas de la dieta y la cantidad de comida diaria. Te recomiendo entonces aumentar un 10% de la cantidad de comida cada semana para que tu perra pueda hacer frente al crecimiento fetal durante las últimas 3 semanas de la gestación y además almacenar una reserva de grasa para la lactancia. Vamos a un ejemplo práctico.
Si tu perra viene comiendo 500 gramos de comida diariamente, a partir de la 7ª semana de gestación le vamos a aumentar a 550 gramos. La 8ª semana vamos a aumentarle a 600 gramos. Y la 9ª y última semana de gestación y hasta el parto le vamos a dar 650 gramos de alimentos. Si alimentas a tu perra con croquetas, alimentos balanceados, deberás usar croquetas específicas para cachorros, ya que estas contienen mayor cantidad de proteínas, más energía y más vitaminas que las croquetas para perros adultos. Inmediatamente después del parto, la perra debe pesar un 10% más que antes de comenzar la gestación. Esto es, para poder mantener una correcta lactancia y así tener suficiente leche para poder alimentar a todos sus cachorros durante 30 a 45 días. Descuidar estas indicaciones nutricionales en la perra gestante afecta el normal crecimiento y desarrollo fetal, aumenta las probabilidades de una lactancia deficiente, predispone a dificultades en el parto y finalmente favorece la aparición de alteraciones clínicas e inmunológicas en los cachorros luego del nacimiento que favorecen la aparición de enfermedades y aumentan el riesgo de muerte. Si no quieres que ninguno de tus cachorros muera y que todos crezcan sanos y fuertes, aplica inmediatamente estos 3 consejos sobre tu perra preñada. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Escribe aquí debajo del video en los comentarios. Prometo responderte en breve. Muchas gracias y hasta el próximo video.